Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El hongo cándida no es una causa. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero brevemente explicarles algo, porque constantemente me escriben personas a Metabolismo TV preguntándome de por qué tienen tanto hongo cándida y por qué les pica la piel y que han tenido infecciones, que han tratado de limpiarlas con el programa de limpiar hongos, que eso vuelve y les regrese y demás. Lo primero que quiero decirles es que el hongo cándida, todos nosotros los humanos lo tenemos. No existe ningún humano en el planeta Tierra que no tenga hongo cándida. Se llama Candida albicans. Todos lo tenemos porque Papá Dios lo puso ahí, es parte de la flora intestinal. En el caso de la mujer es parte de la flora vaginal. Eso está ahí. No hay forma de eliminarlo totalmente. Lo único que pasa es que cuando ese hongo crece demasiado, que se llama un sobrecrecimiento, pues ocupa demasiada de la flora intestinal o demasiada de la flora vaginal y básicamente se desaparece el balance que tiene que tener el cuerpo internamente. El cuerpo dentro se supone que sea como un bosquecito. Es un bosquecito que tiene pajaritos, tiene lagartijos, tiene culebritas, tiene insectitos, tiene distintas cosas y tiene de todo un poco, ¿no? Y todo eso se mantiene en un cierto balance ecológico interno. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene una candidiasis severa, un exceso de hongo, pues lo que va a encontrar es mucho hongo. 90%, 85% son hongos. Y eso ya crea todo un montón de problemas porque el hongo cándida produce muchos tóxicos. De hecho, el hongo cándida produce 78 tóxicos distintos. Voy a la pizarra a explicar algo de esto. Fíjense, miren. El tema es este. Candida albicans, cándida, ¿no? Que sea Candida albicans. Es uno de más de 500 hongos que viven en el cuerpo. ¿Por qué es tan famoso? Pues es tan famoso porque esta es una variedad bien agresiva. Es una variedad, porque está la Candida tropicalis, hay otros tipos de cándida, ¿no? Pero esta variedad, Candida albicans, es la más invasiva de todas. Y es una variedad que se ha beneficiado de la dieta rica en azúcar, de la dieta rica en trigo, en arroz, en pan, de la dieta rica en almidones. O sea, este hongo en específico, pues se supone, bajo condiciones normales, que sea entre 5 al 8% de la flora intestinal. Eso es lo que normalmente se sería, ¿no? En los casos de personas bien infectadas, eso llega hasta el 90%. 90% de la flora, o sea, que sube de 5 a 8 a 90%. ¿Qué pasa? Candida albicans produce un total de 78 tóxicos distintos. Estos son tóxicos que se han detectado en laboratorio, que se pueden medir en la sangre, que incluyen cosas como decir formalina. La formalina, ¿no? Formalina es un tóxico, de hecho, que pica mucho la piel, que se usa para embalsamar los cuerpos. O sea, es una sustancia bien tóxica. Lo usan para embalsamar cuerpos, para embalsamar cadáveres. Como eso, tiene otros 77 tóxicos distintos. Todos son ácidos. Todas estas sustancias que producen esto, todos son ácidos. ¿Okay? Distintos tipos de ácidos, ácidos abrasivos, corrosivos y demás, y los produce todo ese hongo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene una infección severa de hongo cándida, pues va a tener sinusitis, migraña, picores en la piel, gases continuos, cansancio, le puede dar depresión, metabolismo lento, empieza a engordar, no puede bajar de peso, se siente cansado, se le afecta la tiroides, tiene estreñimiento, se levanta cansado, duerme mal, es un desastre total, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales nosotros, dentro de los Natural Slim, que tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos Relax Slim, en México, en Panamá, pues tenemos los Natural Slim donde usamos un programa para limpiar hongos cándida. Pero quiero explicarle que cándida como tal, hay quienes piensan que es una causa de problemas. Sí es verdad que causa problemas, pero cándida como tal no es una causa. Cándida como tal es un efecto. Es un efecto de un medio ambiente interno que está en mal estado. O sea, primero uno tiene que tener un medio ambiente que es un cuerpo que está débil, un cuerpo donde están muriendo demasiadas células, un cuerpo que está mal alimentado, un cuerpo que está debilitado, entonces puede tener cándida. Porque bajo condiciones normales el cuerpo está hecho para tener un sistema inmune. El sistema inmune del cuerpo es el sistema de defensa, es el que pelea contra los virus, los parásitos, los hongos, las bacterias. Ese es como nuestro ejército interno que nos defiende
de todos los posibles ataques que vengan por la piel o por cualquier sitio, por la respiración. El sistema inmune nos defiende. Pero ¿qué pasa? Cuando el cuerpo está lleno de tóxicos, el sistema inmune se afecta y ya no se puede defender porque hay poca energía. Y cuando no se puede defender, entonces el hongo hace fiesta. Sigue. ¿Qué pasa? Cándida no es una causa, es un efecto. Es un efecto de un cuerpo que está en mal estado. O sea que para uno poder tener una infección severa de cándida, uno tiene primero que descontrolar la dieta con mucho carbohidrato refinado, pan, harina, azúcar, dulce, chocolate, Coca-Cola, pizza, cosas desastrosas de esas, que entonces crean un ambiente interno en el cuerpo que es muy favorecedor de la Candida albicans, porque la hace que se reproduzca. Se ha visto que el hongo cándida, si usted lo echa en un platito, se llama un petri dish, que se usa en el laboratorio, usted echa hongo cándida, le echa azúcar y crece 7 veces más rápido. Azúcar. Así que cuando usted come mucho carbohidrato, que sube mucho la glucosa de la sangre, que es azúcar, pues ese hongo se acelera, ¿no? Entonces, ¿qué causa que la cándida crezca tanto? Pues lo que usted come. ¿Qué causa que ese hongo le ataque tan fuerte? Pues que el cuerpo está débil. ¿Por qué está débil? Bueno, porque lo que usted come y todo el ambiente que usted ha creado y no tomar agua y todo ese tipo de cosas debilita el cuerpo. Al debilitarlo, el hongo no es la causa, el hongo es el efecto de lo que usted está nutriendo al cuerpo y del mal estilo de vida que usted lleva, ¿no? Así que no hay otro. Para que sepa más, Candida albicans, igual que todos los hongos se llaman saprositas. Saprositas. Búsquenlo en el diccionario para que vea. Sapro, del griego, quiere decir muerte. En otras palabras, los hongos viven de las cosas muertas. Usted ve que algo se pudre, pues se le pega un hongo. Usted ve que un pan se pudre, pues le sale hongo. Usted ve que un animalito se muere y se pudre, se le sale un hongo. O sea, que los hongos viven para descomponer la materia orgánica. Esa es la razón del hongo dentro de la naturaleza, de todos los hongos. ¿Qué pasa? Los hongos son saprositas. Como son saprositas y sapro quiere decir muerte, pues ¿dónde es que hay mucho hongo? Pues en un cuerpo donde hay muchas células muertas. Cuando el cuerpo está bien desnutrido, las células se mueren, las células se destruyen y al haber muchas células muertas, el hongo tiene que comer. Y al haber mucha glucosa, de mucho pan y de mucha harina, pues el hongo tiene que comer. Así que cuando usted tenga hongo o tenga picón en la piel, tenga la sinusitis, no piense que lo que se le esté causando es el hongo. Es verdad que el hongo le está causando todo eso, pero la causa verdadera es su estilo de vida. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.